Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. La parte introductoria del tema espondilitis anquilosante y vamos a comprender todas las características que afectan a esta patología que también se encuentra dentro del campo de la reumatología enfocada a lo que es la fisioterapia y la kinesiología. Bien, vamos a textualmente descomponer el término de espondilitis anquilosante, primeramente. Espondilitis viene de la palabra espóndilo, que es vértebra, itis, inflamación. Anquilosante se refiere a la pérdida parcial o total del movimiento que de manera independiente ocasiona o nos quiere decir la palabra anquilosante. Entonces, vamos a entender de que la espondilitis anquilosante es una inflamación a nivel de las articulaciones de las vértebras y que da como consecuencia la disminución o la pérdida del movimiento. Se la llama también enfermedad anquilopoyética o espondilitis anquilopoyética. Tiene también el nombre de artritis de Mari-Stumpel o también se la llama espondilitis reumatoide. Sin embargo, el término más conocido es de espondilitis anquilosante. Es un tipo de artropatía que se encuentra dentro de las patologías reumatológicas que comprometen la participación del profesional kinesiólogo y que corresponde a un tipo de enfermedad inflamatoria de etiología distinta a la artritis reumatoide. Es decir, no vamos a pensar de que esta enfermedad se parece o podría confundirse con una artritis de columna, una artritis reumatoide en columna. Es muy cierto que la artritis reumatoide puede presentarse en columna, pero tiene una clínica completamente distinta a una espondilitis anquilosante. ¿Por qué es diferente a una artritis reumatoide en columna? Que podría a nosotros hacernos pensar que es una artritis reumatoide, que podríamos pensar además que ese diagnóstico es mucho más positivo, ¿verdad? Que un diagnóstico de una espondilitis anquilosante. Es diferente a una artritis reumatoide que ya he indicado que podría confundirse con una espondilitis anquilosante debido a que esta posibilidad de confusión es difícil por la diferencia que existe entre una y otra. La afectación mayoritariamente del sexo masculino en la espondilitis, a diferencia de la artritis reumatoide, donde la mayor incidencia se da en el sexo femenino. La espondilitis anquilosante es de inicio temprano. La artritis reumatoide más bien es de inicio tardío, que es temprano a una edad de 30, 35, 38, 40 años se manifiesta la enfermedad de la espondilitis. En cambio, la artritis es a partir de la quinta década
donde la incidencia es mayor. En la artritis existe presencia de nódulos, en la espondilitis no lo hay. La localización de las artropatías en la artritis reumatoide, ustedes recuerdan, se da en articulaciones pequeñas, especialmente de las manos, de los pies y las muñecas, pudiendo efectivamente afectarse también otras articulaciones. En el caso de la espondilitis, las artropatías están localizadas a nivel de las articulaciones de la columna y la articulación sacroiliaca. En un estudio laboratorial en una artritis reumatoide nos da positivo de una cruz, de 2, de 3, de 4, hasta 5 cruces. El análisis laboratorial en la espondilitis nos da negativo. Los rayos X en una artritis reumatoide nos muestran las alteraciones que se están presentando, el desgaste que podría darse y las deformidades características en botón de camisa, en cuello de cisne y todas las deformidades, mientras que unos rayos X en una espondilitis nos muestra calcificación de las articulaciones. Ustedes en la imagen están viendo la característica de la columna que se llama columna de atizador, en vista de que se refiere a aquellas personas que atizan el fuego, que se agachan y que empujan al fuego las cenizas o el carbón, etcétera, están inclinados en la posición que ustedes están viendo. A eso se llama columna de atizador, que vamos a ver posteriormente nuevamente. Esta postura anómala que presenta la persona afectada con la espondilitis está ocasionada, miren ustedes, por la fusión vertebral. Es decir, miren ustedes acá el disco intervertebral y miren acá cómo empieza a fusionarse, a unirse las vértebras. Miren, acá está empezando y acá está prácticamente ya una mitad de la vértebra fusionada, unida a la vértebra inferior. Su etiología es desconocida. Sin embargo, existen 3 teorías que quieren dar una posible explicación de la causa de esta patología. Primero, la predisposición genética. Como ustedes conocen, muchas patologías, especialmente las enfermedades que están en el campo de la reumatología, tienen una importante predisposición genética. Es decir, hay un alto riesgo de que se pueda tener un factor hereditario importante en la misma. Se ha verificado la presencia del antígeno HLA-B27 como el presente en aquellas personas que padecen de esta patología. Del 100%, 95% poseían este antígeno en la investigación realizada y solamente el 5% no lo tenía. Entonces, al parecer, esta predisposición genética es una de las teorías que tiene bastante sustento científico. Una segunda teoría se refiere a la penetración de bacterias, la posible penetración de bacterias por la vía oral, es decir, a través de la alimentación, y que en el sistema digestivo generarían el daño, es decir, el ingreso de las bacterias, y a partir de esas bacterias podría ser esta segunda teoría que nos indicaría que a partir de la misma se presenta la
patología. Y finalmente, la respuesta inmunitaria. Es decir, que efectivamente para todas las patologías está presente siempre el sistema inmunitario. Cuanto más reforzado esté este sistema, tendremos una mayor protección. Entonces, cuando el sistema inmunitario está débil, existe el riesgo de penetración de gérmenes, bacterias y otros microorganismos agresores que podrían ser causa de esta enfermedad. Aunque también se sugiere dentro de esta tercera teoría una respuesta autoinmunitaria, aquella que ustedes ya han leído y me han oído hablar de aquella respuesta autoinmunitaria o autoinmune en la que las células de nuestro organismo se atacan a nuestras propias células, es decir, desconocen a nuestras células y las empiezan a atacar. Es decir, es una lucha contra tejidos propios. Los rasgos clínicos más importantes son la sinovitis. Una primera sinovitis, inflamación de la sinovial a nivel sacroiliaco. Miren ustedes a detalle estas imágenes. Ahí está la articulación del sacro con el ilíaco o coxal. Y aquí las flechas nos están mostrando, ¿verdad? Que es acá donde aparece la inflamación. Se genera un proceso inflamatorio alrededor de las articulaciones sacroiliacas que va evolucionando en una calcificación que poco a poco hace desaparecer el juego articular entre ambas, llegando a fusionar los cuerpos. De igual manera, se produce el mismo efecto que ya les mostraba en una imagen anterior. Es decir, empieza el proceso inflamatorio alrededor de el disco intervertebral, ya lo vamos a ver, del anillo fibroso del disco, y se empiezan a formar unos sindesmofitos que van ocasionando la fusión en las vértebras. Entonces, dentro de los rasgos clínicos más característicos y que se observan radiográficamente, tenemos la sinovitis sacroiliaca como primera sinovitis. Una segunda sinovitis se presenta a nivel de las carillas articulares apofisiarias. Miren ustedes, estas son las apófisis articulares superiores y acá tenemos las apófisis articulares inferiores. Ustedes ya saben, si esta es, vamos a suponer, la vértebra L5. Perfecto. Esta L5 tiene sus carillas articulares superiores que se van a articular con la L4, que está aquí arriba. Y se van a articular las inferiores con la L6, que está aquí abajo. Si esta es la L5, las superiores con la L4 y las inferiores con la L6. A ese nivel también se presentan las sinovitis. Y una tercera sinovitis que se presenta en las carillas articulares apofisiarias costovertebrales. Esta costovertebral, ¿cuál es la costovertebral? Mire, aquí está la costilla, aquí está la vértebra y aquí está la carilla. Costo viene de costilla y vertebral que va a la carilla de la vértebra. Es la unión de la cabeza costal y la carilla costal del cuerpo vertebral, como ustedes están viendo. Acá arriba, ahí está. Aquí abajo y aquí abajo lo mismo, aquí. Una en la imagen, dos, y ahí está una tercera. Entonces, tenemos sinovitis sacroiliaca, sinovitis de las carillas articulares
superiores e inferiores que articulan vértebra y vértebra. Y tercero, la sinovitis costovertebral. 3 tipos de sinovitis. Entonces, ahí empieza el proceso inflamatorio. Además, dentro de los rasgos clínicos, también tenemos la calcificación de los ligamentos espinales. Miren ustedes a detalle los ligamentos. Tenemos acá el ligamento longitudinal anterior. Este es el cuerpo vertebral. Aquí están las apófisis espinosas, etc. Este es el cuerpo. Acá adelante tengo el ligamento longitudinal anterior. Aquí detrás de los cuerpos vertebrales se encuentra el ligamento longitudinal posterior. Pero además tengo el ligamento, ¿verdad? Este que ustedes están viendo acá, que es el ligamento acá interespinoso. Acá tengo el supraespinoso. Acá tengo el ligamento amarillo que está por detrás de las apófisis. Y entonces en esta imagen ustedes van a entender mejor. Aquí está todo lo lila, son ligamentos. Ligamento longitudinal anterior. El posterior no se lo ve, solamente se le ve este pequeñito, porque está cubriendo toda la parte posterior acá. Miren cómo va girando mi láser. Este es el ligamento longitudinal posterior, el que no lo estamos viendo, porque nos está tapando el cuerpo. Además tenemos los ligamentos intertransversos, son las apófisis espinosa de esta vértebra con la apófisis espinosa de la otra, se encuentra el ligamento intertransverso. Además tenemos el ligamento interespinoso, apófisis espinosa de una vértebra, apófisis espinosa de la siguiente. Entre ambas apófisis está el ligamento interespinoso. Pero además del interespinoso, existe el supraespinoso, que está en la parte superior de la apófisis espinosa y que se va a articular con la parte superior de la siguiente apófisis espinosa. Además de que tenemos el ligamento flaco. Entonces, ¿qué pasa en la espondilitis anquilosante? Empieza a producirse la calcificación de estos ligamentos. Estos ligamentos calcificados nos van a dar la presencia llamada caña de bambú. ¿Qué es la caña de bambú? Ustedes deben conocer la caña, esa que llega, que traen de Santa Cruz en épocas de la producción de la caña de azúcar. Esa caña que cuando ustedes la ven enterita, esa barra larga, que nosotros la partimos, la pelamos y la chupamos para absorber el jugo dulce que tiene, esa es una imagen de lo que nos muestra la presencia de los sindesmofitos. Es decir, es una especie de una caña con sus divisiones, ¿verdad? Las cañas, muchas, las más largas, tienen 6, 7, 8, 9 pedazos. Y entre pedazo y pedazo existe ese sindesmofito que en la espondilitis anquilosante se la compara con esa caña de bambú. Por eso dicen que la espondilitis anquilosante tiene una imagen de caña de bambú. ¿Qué son los sindesmofitos? Esos sindesmofitos que les hablaba y que ocasionan y que nos muestran, se evidencian con esa imagen de que la columna está separada una de la otra a partir de esa imagen de caña. Esos son los sindesmofitos que están dividiendo y dando esa imagen de caña. ¿Qué son los sindesmofitos? Es la osificación de las fibras externas del anillo fibroso. Ustedes recordarán cuando hablábamos de discopatías, les mostré esta imagen y les dije, este es el disco visto de arriba, donde en el centro está el núcleo y en el alrededor está el anillo fibroso, como ustedes lo están viendo. Este anillo fibroso
empieza a presentar trayectos finos verticales que unen este anillo fibroso de esta vértebra, que hemos supuesto que es la L5, se va a unir hacia arriba con la L4 y hacia abajo con la L5. Miren ustedes, trayectos finos que verticalmente unen dos vértebras. Son visibles a técnicas de imagenología, en una resonancia magnética, en una tomografía axial computarizada. Son visibles. Y se inicia esto a nivel dorsolumbar. Luego de que se inicia a nivel dorsolumbar, los sindesmofitos abarcan la columna lumbosacra. Y luego de la lumbosacra abarcan la región dorso-cérvico-dorsal, hasta que finalmente está comprometida toda la columna, incluida, lógicamente, además de la ya presencia de la sinovitis sacroiliaca. Entonces, estos sindesmofitos son los que van a dar esa imagen de caña a la columna. Ahí tienen el compromiso del sindesmofito en la región cervical que ustedes están viendo acá. La unión prácticamente de esta vértebra con esta otra a partir de estos sindesmofitos. ¿Se dan cuenta que esta es la imagen de una caña? Porque la columna no es una sola, está separada. Está separada por esas líneas. Ahí tienen nuevamente una imagen que les muestra un disco intervertebral normal y estamos viendo las partes de ese disco con el anillo y el núcleo para entender a partir de dónde se forman los sindesmofitos. A partir de osificaciones verticales que unen una vértebra con otra, un disco intervertebral con el siguiente disco intervertebral. Ahí está una imagen radiográfica de lo que es un sindesmofito. Osificación de las fibras más externas del anillo fibroso que tiende a formar un puente entre dos vértebras contiguas. Además de estas sinovitis, de esta osificación de los ligamentos de la columna, la persona afectada de una espondilitis anquilosante presenta un compromiso cardíaco. Hay una inflamación de la aorta y en muchos casos una insuficiencia en el funcionamiento del vaso aórtico. Además, hay una situación complicada que afecta la visión. Es decir, se presenta una uveitis o en otros casos una iritis. Es decir, una inflamación de la uvea, que es un componente anatómico del ojo, o del iris, donde se puede presentar una inflamación. No se presenta una escleromalacia, es decir, una destrucción de la esclerótica perforante que se presenta en otro tipo de cegueras, pero esta uveitis o iritis puede terminar con la ceguera del paciente. Aquí tienen una imagen de lo que es el iris, ¿verdad? Esto plomo es el iris, en cuyo centro se encuentra la pupila. ¿Y dónde está la úvea? La úvea se encuentra en la parte trasera, detrás de la esclerótica. Esta es la parte blanca de nuestro ojo. Detrás de esto, en el ojo medio,
porque este es el externo, en el de más adentro, es decir, en el ojo medio, se encuentra la uvea. Y esta es la que se inflama. O puede suceder que se inflame el iris, esto plomo, y como consecuencia de eso, producir afectaciones severas en la visión. ¿Cuál es la clínica entonces? Ahí tienen un paciente en la posición característica de la espondilitis, que se llama columna de atizador. El comienzo es insidioso. Ya saben lo que es insidioso. Lento. Una evolución muy progresiva, en forma lenta. Tiene además el signo de una rigidez matutina, especialmente después de periodos de inactividad, especialmente en la mañana, aunque puede presentarse cuando la persona descansa mucho rato en cama. El levantarse de la cama resulta bastante tedioso, doloroso y pesado para la persona. Hay pérdida de peso, además de fiebre. Dentro de los signos y síntomas más sobresalientes tenemos el dolor. Es una espondilitis de tipo inflamatorio que empieza a nivel de la articulación sacroiliaca y que este dolor no solamente se localiza en ese punto, sino que se irradia hacia los glúteos y la cara posterior del muslo. Esa es una característica muy importante del tipo de dolor y su irradiación. Hay una desaparición de las curvas fisiológicas. Sabemos que nuestras curvas fisiológicas son la lordosis lumbar y la lordosis cervical. Que estas, miren ustedes, una anatomía normal con nuestras lordosis cervical, lordosis lumbar, además de la cifosis dorsal. ¿Y qué pasa en una espondilitis anquilopoyética? Sucede que desaparece, ¿verdad?, la lordosis cervical, se exacerba la la cifosis dorsal y desaparece, igual que la lordosis cervical, desaparece la lordosis lumbar. Entonces van rectificándose esas dos curvaturas, la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Ahí miren ustedes la posición y la alteración postural característica que afecta a la persona con la espondilitis. A medida que la columna se va soldando por la calcificación de los ligamentos de la columna y además la fusión de las vértebras, además de la fusión entre el sacro y el coxal. Miren ustedes, aquí está la fusión sacroiliaca, la fusión intervertebral, la fusión costovertebral, costillas, vértebras. Ha de dar lugar a la postura del paciente que se caracteriza por la llamada columna de atizador. Les decía la razón del por qué.
Además, lógicamente, si se va soldando la columna, el paciente tiene cada vez menor movilidad. Además de un dolor a la inspiración, dolor al toser y al estornudar. Esto debido a que al hacer ese esfuerzo de inspirar, de toser y estornudar, pues estamos estimulando a un movimiento en las costillas, en la columna. Ya hemos dicho que en el laboratorio el antígeno para diagnosticar esta patología es el HLA-B27. Cada vez que va evolucionando este proceso, esta es otra característica, a medida que va evolucionando la enfermedad, hay menor dolor. Es decir, menor dolor va combinado a la mayor pérdida de movilidad. Es decir, que a medida que el paciente se va anquilosando, el dolor va disminuyendo. Ahí tienen una columna vertebral normal. Y acá una columna vertebral con la espondilitis anquilosante. La columna de atizador y las vértebras, miren ustedes, completamente fusionadas. Acá tenemos un disco, podríamos decir, casi normal. Aquí tenemos un disco ya fusionado y aquí arriba en etapa de fusión. La valoración fisiátrica, por tanto, ha de comprender que el kinesiólogo debe ver en qué etapa de evolución se encuentra. Es decir, tengo que valorar la flexibilidad del raquis, pero también la flexibilidad de la articulación sacroiliaca. Es decir, voy a verificar la movilidad de la cadera. Flexión, extensión, rotaciones, abducción y aducción. Entonces, partimos del elemento más importante, el compromiso vertebral. La flexibilidad del raquis mediante exploraciones globales y específicas. ¿Cuáles son esas pruebas, esas exploraciones? A partir del test dedo-suelo, que ustedes ya lo conocen y que la imagen se los está mostrando. Indicarle al paciente que intente flexionar y tocar con los dedos el suelo. Además de la prueba de Schober, que vamos a explicar posteriormente, no vamos a explicar, digo mal, les voy a recordar porque ya hemos hablado de la prueba de Schober en otro tema. Además, tenemos que valorar la flexión global del tronco y de las articulaciones coxofemorales. ¿En qué consiste la flexión? Es decir, valorar la flexión global del tronco. Consiste en ir viendo de qué manera ha ido perdiendo esa movilidad en función de hacer una valoración, por ejemplo, semanal. También es conveniente hacer la prueba de Schober modificada. La prueba de Schober modificada es al revés. En lugar de decirle al paciente que flexione el tronco, le vamos a decir que haga la extensión. Entonces, la valoración fisiátrica está representada por la prueba de dedo-suelo, la prueba de Schober, la prueba de Schober modificada y la valoración de la flexión global del tronco más la valoración de las articulaciones coxofemorales. Necesitamos 5 tipos de examen.
¿Qué es el test de Schober? Es un examen físico utilizado en rehabilitación para ver de qué manera el compromiso de movilidad de la columna está comprometido en una determinada patología. En este caso, en la espondilitis anquilosante. ¿En qué consiste? Marcar la articulación de la vértebra de la S1, de la sacra 1, y pintar. Medir con una cinta métrica 10 centímetros arriba y volver a marcar. Está pintada en la espalda del paciente con un marcador cutáneo esos 2 puntos. Y se le pide al paciente que toque con los dedos el suelo. Esa distancia, una vez que el paciente está flexionado, vuelve usted a medir. Y la distancia entre esos 2 puntos debería ser de 15. Si la distancia que separa ambos puntos es 10 o menor a 10, la flexibilidad está disminuida. Ahí está lo que les estoy explicando. 10 centímetros en posición normal y 15 centímetros cuando el paciente ha hecho la flexión. En esa imagen estamos viendo al kinesiólogo que está pintando con el marcador cutáneo para proceder a la medición. Ahí tienen un Schober positivo, porque la distancia en posición vertical y con la inclinación de suelo resulta ser la misma. Ahí está. Una vez pintado con el marcador cutáneo, se procede a medir los 10 centímetros. Esta es la prueba de Schober modificada. Se llama así porque en lugar de hacer lo que se hace con el Schober original, la prueba de Schober original es flexión de suelo. En este caso vamos a hacer la modificada, que consiste en realizar la extensión. Es decir, la extensión implicaría esos 30 grados que se puede hacer un método visual o también se puede hacer un método goniométrico, es decir, usar el goniómetro y medir. En la parte visual, ustedes se darían cuenta a partir de tomar el 0 grados en la posición completamente vertical, colocar la mano del kinesiólogo en esta parte y pedirle al paciente que mire el techo, por ejemplo. El paciente, yo estoy sentada en una banquetita acá abajo, estoy con mis 2 manos a este nivel y con mis 2 palmas de las manos en la columna y le digo al paciente que mire el techo. De esa manera, una otra persona puede hacer la goniometría y poder verificar estos 30 grados. Miren ustedes, esta prueba también implica tomar una medida, ¿verdad?, de la parte media del muslo hasta arriba, 15 centímetros, y pinto. Y luego le digo al paciente que haga el movimiento de extensión. Esta distancia debería acortarse al menos en 2.5. Esa es una prueba de apoyo a la prueba de Schober original. Volviendo a recordar,
una columna normal, miren ustedes, un principio de espondilitis anquilosante, miren el grosor de los discos, miren el proceso inflamatorio de color rojo, que nos está mostrando el dolor, y una espondilitis anquilosante avanzada, donde ya empiezan, miren ustedes, a fusionarse por los extremos las vértebras. Bien, tienen la palabra para hacer la pregunta que guste. Doctora, buenas tardes. Tengo Adelante. una duda. Ahorita acaba de hablar sobre la prueba de Schober modificada en la que tenía que ser extensa. Con cuestión a eso, ¿qué tan? A ver, mi duda es, o sea, ¿el dolor no modificaría de mucho o qué tan indicado? No sé, yo me imagino que... Bueno, en ambas hay dolor, señorita. En ambas hay dolor. Ay, no había encendido mi video, perdón. En ambas hay dolor, tanto en la prueba original de Schober como como en el Schober modificado, hay presencia de dolor en cierta manera, porque el paciente exactamente está buscando la asistencia del kinesiólogo derivado por un médico traumatólogo o también traumatólogo e internista con la finalidad de nosotros proceder a realizar un protocolo de tratamiento. Entonces, el paciente cuando llega al gabinete ya presenta molestias, tiene dolor, además de hacernos conocer a través de la historia clínica, la anamnesis, que la persona siente dolor, de que siente menor movilidad en la columna, que en las mañanas despierta como si se hubiera tragado el palo de la escoba, en fin. Esos datos ya están presentes desde el momento de la elaboración de la historia clínica. Y tanto en el Schober original como en el Schober modificado, hay presencia de dolor, por supuesto. ¿Alguien que guste otra pregunta? Licenciada, muy buenas noches. Una Adelante. pregunta de la tarea. Decía, no he podido responder porque estaba buscando, no encontrar nada referente a eso. Perdón, le Sobre- cortaré Villanueva un ratito. no he podido Gracias. encontrar. Es que les quería decir lo siguiente. Ustedes están en cuarto año, antes de que me Sí, sí. pregunte joven Villanueva, antes. En su texto no está todo lo que he hablado, por si acaso. Sí, No está el Schober modificado, por ejemplo. No están muchos detalles de los cuales yo hablo en ninguna de las clases. claro. En ese entendido, No sé, no es. es que no, usted me ha hecho recuerdo algo que tenía que decirles. Yo el examen no lo tomo del texto plenamente. Así que quiero más bien aprovechar la intervención de usted que me decía, no encontré en el texto, entonces me ha hecho recuerdo de algo que les tengo que recordar. Cuidado que el día del examen esté diciendo, pero doctora, de que esa pregunta no había en el texto. Es posible, pero había en la disertación. Así que acá la presencia de ustedes en las disertaciones o el tener que revisar las disertaciones en el Face es obligación de ustedes. Ahora sí le escucho, joven Villanueva, y mil disculpas haberle Es interrumpido. no. He buscado, no solo del libro, sino también de internet, sobre el uso de órtesis, decía, porque es contraproducente el uso de órtesis, porque solo. Sí, vamos a hablar Eso. nosotros en la próxima clase de nuestra intervención como kinesiólogos en la etapa inflamatoria y en la etapa postinflamatoria.
Porque en la etapa inflamatoria, como ya sabemos, para todo proceso patológico, empezando desde las traumatologías y las fracturas, en etapas agudas nosotros poco hacemos. Intervenimos con posiciones, intervenimos con estímulo a la respiración, bla, 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 pero hay etapa aguda también en esta etapa. Si nosotros trabajamos en una clínica o en un hospital, seguro que podemos ver una espondilitis en etapa aguda. Si usted trabaja solo en un gabinete o hace un trabajo domiciliario, su presencia en una etapa aguda es muy poco posible. Pero hay que saber, no hemos llegado todavía a esa etapa, no hemos hablado hoy día sobre nuestra intervención en la etapa inflamatoria y en la etapa pasada la inflamación. Entonces, a lo mejor está vinculado con eso. De buenas a primeras, yo le puedo decir que si me hablaría usted de órtesis, ya como parte de un protocolo, en absoluto. La órtesis no tendría ninguna cabida si usted tiene un gabinete y ahí tiene un paciente con espondilitis, en absoluto no debe utilizar usted una órtesis, ¿verdad? Porque lo que más bien buscamos es la mayor movilidad posible, sin que esto quiera decir que recrudezca la inflamación, para evitar la anquilosis en la columna. Esa sería mi respuesta. Si yo le escucho, si quiere decir algo más, joven Villanueva. Muchas gracias, sí, esa era mi duda. Esa era la pregunta. Perfecto. ¿Alguien más que guste preguntar? Este es el curso de los que no sé, ya les debió decir alguna vez, ¿no? O que me entienden tan bien que prestan su atención, pero 100 sobre 100 así, no vuela una mosca donde están, que me atienden y me entienden de tal manera que nunca tienen una duda, o rara vez, y siempre es Villanueva. Siempre que escucho una intervención, una pregunta, una duda, etcétera, es Villanueva. Pero después nunca escucho de otras personas, quizá Aguilar también, creo que Aguilar, Juan Pablo, me parece que alguna vez ha preguntado. Después no. Y la verdad que a veces me voy contenta y digo, qué bien, creo que me han entendido, creo que he mejorado muchas imágenes, he aumentado a mis disertaciones comparadas cuando las clases eran presenciales. Por supuesto, no eran así. Mis slides no eran así. Eran un poco más dinámicos porque yo podía mostrarles, les podía decir, echa la prueba de Schober, echa la prueba, siéntese, échese, aquí en la mesa les mostraba, pero como ahora no puedo hacer nada de eso, tengo que buscar mis imágenes. Porque una clase presencial es prácticamente mucho más, que le digo, comprensible, entendible, porque se ve, se oye y se ve al mismo tiempo. En cambio, en una clase virtual tenemos que ver la manera de que al oírme también vean, aunque vean imágenes a veces estáticas, pero bueno, buscar que me entiendan. Entonces me voy feliz, pero el problema es que cuando llego a revisar sus notas, mi felicidad se convierte en decepción, porque lo que creí que sabían tan bien, resultados de que tengo cada examen realmente terrorífico. Espero que en el segundo parcial no sea así, aunque ustedes ya tienen una mitad de su nota del segundo parcial, que fundamentalmente por ayudarles, les he hecho un examen bastante sencillo y les he pasado ese glosario con la finalidad de que hagan uso el momento que hagan su internado de términos correctos, porque eso le da prestancia a nuestra carrera o la desprestigia. O es que nosotros hablamos medio como en la calle, como el que no estudia, como el paciente que viene y habla con sus términos propios, o nosotros como profesionales vamos a hacer uso de un léxico que te da tu lugar dentro del campo de lo que es la atención de un paciente, mucho más en un hospital, en una clínica donde hay internos de medicina y donde deberíamos aprender a utilizar los términos correctos, ¿no es cierto? Esa fue la idea del glosario. Entonces,
Bueno, si nadie más quiere consultar, nos despedimos. Continuamos con la teoría, la próxima clase. A ver si tienen tiempo de revisar algo en el internet y poder comentar al finalizar la clase. Es interesante. Es interesante, leí esto. No todo lo que ustedes lean yo lo sé. Yo lo sé más que nada por mi práctica profesional, porque son 40 años que yo ejerzo la carrera. Entonces, muchas de las cosas lo sé por mi experiencia fundamental y porque voy leyendo para actualizarme y dictar mis clases. Pero a lo mejor lo que yo leo no es lo que ustedes leen. Entonces, muchas cosas pueden ustedes aportarme a mí también en mis conocimientos, porque de eso se trata, ¿no? El docente no es el sumo del conocimiento. El docente en cada clase también va aprendiendo porque va leyendo, va explicando y muchas cosas que a veces no se presentan en la práctica con mucha frecuencia. Entonces, al ir leyendo, nos vamos formando, nos vamos culturizando, nos vamos actualizando en todas las cosas novedosas que aparecen en el mundo. Bien, muchas gracias, buenas noches, nos vemos la clase de lunes. Continuamos con el tema teórico y la tercera clase recién haremos unos cuantos videos, veremos unos cuantos videos para complementar todos estos conocimientos. Muy buenas tardes o buenas noches, ya creo. Hasta luego, doctora. Hasta luego.